el señor Yesurún, por ejemplo, y el señor González, en vez de robar la plata de la boletería y tener que y pagar multas personales de 300 millones, no sé cuánto, y quitarle a la federación más de 17 mil millones de pesos, par de sinvergüenzas, que tienen la aquiescencia de este fiscal que se llama Barbosa, que es un sinvergüenza también porque ya tendría que haber desengavetado la parte penal y denunciarlos penalmente, ¿no? Pero desde que tenía 17 años le dijo al Santo, sí, yo me quedo con ustedes, pero me tienen que dar educación. Como el Santo viaja tanto, necesito profesores en el avión. Y él estudiaba en el avión con un cuadernito y apuntaba. Y hablar con Pelé con el tiempo, que yo tuve esa gran satisfacción. Esos muchachos no sé por qué están en el fútbol profesional. Y como se cansan rápido de correr inútilmente, entonces medio los tocan y al suelo, ¿no? A simular que están lesionados. Eso le hace mucho mal al fútbol colombiano. Un fútbol lento, un fútbol poco inteligente. ¿Quisieran saber cómo se hacían los espionajes en la época de su beldía? ¿O quisieran saber por qué algunos consideran que Pelé es mejor que Maradona? ¿O qué hace que los equipos colombianos no tengan buenas presentaciones en los torneos internacionales? Con ustedes, en el capítulo de hoy, tendremos uno de los periodistas deportivos más importantes de la historia de Colombia. Él es el señor Weimar Muñoz. Así que sin más preámbulo, le damos paso a cabina para que comencemos. Buenos días para todos, para toda nuestra querida audiencia. Nos encontramos acá con Weimar Muñoz, un destacado periodista y locutor con extensa trayectoria. Es comentarista deportivo. Su vasta experiencia lo ha llevado a obtener grandes reconocimientos como son el Premio Rey de España y el Simón Bolívar en 2 ocasiones. Deseamos presentarle a nuestra grandiosa comunidad a esta figura sumamente influyente dentro del mundo del deporte. ¿Qué más, Weimar? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, afortunadamente, muy complacido y agradecido por la visita de estos apóstoles, los apóstoles Pablo y Santiago. Mucho gusto, Weimar. Un saludo pues a toda nuestra comunidad. Esperamos pues que te sientas a gusto y quisiéramos preguntarte inicialmente por el inicio de tu carrera en el periodismo. A ver, yo cuando estaba en bachillerato tenía mucha afición primero a la lectura y por ende a la literatura. Y nos dio por hacer un programa cultural los días miércoles en la noche en mi pueblo, Sevilla Valle. Y ocurría que muchas veces los que escribían un artículo, una poesía, contaban un cuento, etcétera, etcétera, eran presa del miedo escénico y se pegaban. Entonces yo les cogía el libreto y aprovechaba y se lo leía. Eso hizo que el dueño de la emisora me contratara. Hice algunos programas en los fines de semana, boleros, tangos, cosas por el estilo. Y luego cuando llegué a Medellín, al liceo de la Universidad de Antioquia, me familiaricé mucho con Fernando Cadavid López, que entre otras cosas terminó como vicepresidente mundial de mercadeo de la Nestlé en Suiza. Él trabajaba con la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y estaba terminando Derecho y me invitó a que hiciera pinitos allí también, ya que había hecho radio de tipo cultural. Y en efecto me fui aficionando por los temas de la ópera, la literatura, la música clásica, etc. Y allí fui presentador 5 años. Estando de presentador de la emisora cultural de la universidad, me llamaron de Caracol y ahí comencé a trabajar en libretos, programas musicales, etcétera, etcétera. Y fue muy con el tiempo, con el paso de los años, que me dediqué al periodismo deportivo. Sí, sobre eso queríamos hablar. ¿Cómo fue precisamente como el empezar en ese mundo deportivo, ya que pues sos una persona muy reconocida en este ámbito? Hacíamos un programa que llamaba El Café del Deporte, donde invitábamos a los directivos, a los técnicos, a los jugadores, para hablar de fútbol, ¿no? Del partido que se había jugado, del que se va a jugar, etcétera, etcétera.
Y un día me dice, Jaime Tobo, ¿por qué no empiezas a hacer un poquito de preguntas? Andate metiendo que a ti te gusta esto del deporte. Y en efecto estaba como invitado don Alex Gorayé, presidente y dueño del Deportivo Cali. Y se me ocurrió hacerle una pregunta. Le dije, hombre, don Alex, ¿usted qué opina de la longevidad de Stanley Rous? Resulta que Stanley Rous era el presidente de la FIFA, como decir Infantino hoy. Y Stanley Matthews era un puntero derecho de la selección de Inglaterra, muy longevo, jugó como hasta los 55 años en la selección. Y yo confundí uno con otro. Confundí al futbolista con el presidente de la FIFA y le pregunté por Rous en vez de Matthews. Y él, que no guardaba pelos en la lengua, usted es un bruto. ¿Cómo va a confundir un jugador de fútbol con un presidente de FIFA? Como hablaba él, ¿no? Él era filipino. Y entonces a mí se me salieron las lágrimas por la forma como me regañó. Pues aprenderé fútbol para poder hablar con este señor. Y ahí fue donde me dio por hacer mi primer curso de técnico de fútbol, lo cual fue una costumbre que seguí durante muchos años porque, como dice mi señora, yo tengo más cartones que un tugurio. ¿Y qué nos puedes contar de este título que tenés, como pues que mencionaste lo del técnico de fútbol? Nosotros haciendo nuestra investigación nos dimos cuenta de que fuiste a Argentina y pues tenés como un título de director técnico, digamos como avalado por la AFA. Nos parece muy interesante esta parte, si nos puedes explicar como un poquito más al respecto y qué experiencia pudiste ganar ahí o qué pudiste aprender dentro de una institución como la Argentina. O sea, a ver, yo primero hice el curso de Argentina, luego me fui a hacer el curso en Brasil, donde estuve como profesor en Zaparreira, y José Bonetti, campeones con la selección de Argentina, perdón, de la selección de Brasil. Luego estuve con don Pedro Morales, que fue técnico de muchos equipos importantes de Chile y de selección, y que era el director técnico de la escuela de técnicos y además fue jefe de técnicos de la FIFA. Cuando era presidente Avalanche, ahí hice mi tercer curso. Y luego entre el 2002 y el 2021 hice 5 cursos más, cada uno un máster de 2 años, y le dediqué 10 años a mi formación como técnico en España, y a universidad a distancia, con el Centro de Estudios Superiores del Fútbol Español y el aval de las universidades de Murcia y de la Miguel de Cervantes Saavedra. Así que en total hice 8 cursos de técnico, fuera de que me fui en una época con Julio Comesaña a ver trabajar a Menotti en Peñarol. Estuve también con Timoteo Grigol en Ferrocarril Oeste. Estuve con Luis Aragonés en la selección de España y en el Atlético de Madrid. Y bueno, en fin, yo creo que si juntos son unos 17 años de formación académica como entrenador, a eso le agrego que ya me retiré de la radio y la televisión, pero hoy en día creo que sigo estudiando tanta táctica de fútbol como lo hacía antes, porque yo recibo mucho material de Europa, fútbol español, fútbol italiano, el alemán, el francés, el inglés, etcétera, etcétera. Y ese tema de la táctica a mí me apasiona y todavía hoy en día lo sigo estudiando. ¿Para qué? Para estar actualizado. Weimar, y en esta preparación que hiciste tantos cursos, de pronto no te interesó ejercer, el querer ser técnico? No, porque fíjate que la razón principal fue que no viniera nadie a regañarme hablando de fútbol y no comerle cuento a un entrenador de fútbol, porque era muy de usanza que uno veía un partido y el técnico cuando lo entrevistaban en el vestuario, no, es que vos viste, no, sobre todo los argentinos, vos viste cómo dominamos al equipo de acá, pero la suerte, te contaba un partido que no era, ¿no? De manera, y yo recibí ofertas para dirigir equipos profesionales, pero nunca quise hacerlo. Siempre estudié en función del conocimiento, de comentar bien, de ser didáctico con el oyente, de tener una visión muy buena del fútbol. Pero entrenar nunca me llamó la atención.
Durante muchos años, algunos equipos de la liga, yo les presté asesoría, iba, los veía, hablaba con los técnicos, mira esto, cambia este para tal posición, cambia ese sistema que no te conviene, este muchacho no te está marcando bien. Todas esas cositas. Inclusive, ya con el tiempo, yo recuerdo que Subeldía, cuando dirigía Nacional, me mandó a espiar al Deportivo Táchira en San Cristóbal, fui a espiarle al Bolívar, a La Paz, a Julio Comesaña, cuando yo hacía el curso de Chile, le espié a Colo-Colo y a Universidad de Chile, y le pasé los informes técnicos, etcétera, etcétera. Pero dedicarme al entrenamiento no, porque entre otras cosas yo afirmo, ¿no? Si estoy en un entrenamiento y un jugador me entrega una pelota mala a los 3 metros, voy y me agarro a coscorrones con él. Voy y nos rompemos la cara. Que no hay derecho que un profesional dé un pase malo a 3 metros. No tengo el temperamento para eso. Bueno, y muy interesante esa faceta. No pensé pues el hecho de que hubieras estado implicado con muchos directores en esa misión de ir a espiar equipos. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar o de algún equipo en especial del que hiciste ese trabajo? No, con Subeldía, yo recuerdo que Subeldía fue muy reacio a jugar con César Cueto. Lo paró como 6 veces, ¿no? Y yo le insistí, pues tenía una gran amistad con él. Yo me reunía casi diario, hablábamos yo le aprendí mucho a Subeldía. Como mucho técnico de los que estuve en Colombia buenos, como Bilardo. Entonces, yo le decía, estás jugando con el pelado Peláez, Pedro Sarmiento, que son 2 volantes de marca, y apenas uno de construcción, que es Hernán Darío Herrera, a quien yo bauticé como el arriero. Y jugaba contra América. Yo dije, ¿por qué no te jugás el partido? Poné 2 de construcción, ponete a Cueto y ponete a Hernán Darío Herrera y uno solo de contención, que es Sarmiento. Vas a tener más la pelota, vas a generar más fútbol, vas a tener más asistencias de arriba para el gol. Yo sí, mira, y fue y jugó así como yo le insinué. Tiro en el palo de Nacional, tiro en el vertical, ¿no? El arquero que la sacaba, el Nacional encima. Creó como 20 situaciones de goles de ese partido y en un contraataque le ganó el América. Y vino furioso conmigo. Che, mira, con 2 de creación no juega ni en Marte ni en la Luna. Furioso, ¿no? Pero la culpa no fue mía, la culpa fue que el equipo no le metió porque sí fue superior futbolísticamente, ¿no? Bueno, Weimar, muy interesante esa experiencia. También quería aprovechar, como nosotros tenemos como una sección muy especial dentro de nuestro podcast, que es como una sección de preguntas rápidas, de modo que podamos como conocer un poco más de tu vida. Entonces tenemos preparadas como unas preguntas rápidas, sí, y tú nos vas respondiendo pues de acuerdo la a lo hacemos. que te vayamos preguntando. Digamos que es algo pues muy sencillo. La primera es comida preferida. Todas. Todas. Hay una en específico que... Me gustan mucho los productos de mar. Okay, los mariscos. Hobbies y pasiones además del fútbol. Sabemos que te gusta mucho la lectura. Soy un gran lector desde los 14 años y leo absolutamente de todo, ¿no? Siempre he pensado en tener una buena formación cultural y ahora que me retiré, volví a la universidad porque tengo 3 proyectos. Hacer una segunda carrera después del periodismo, que es literatura y filología. Terminada es hacer filosofía y letras. Y terminada, si Dios me da salud, esa tercera carrera, terminar derecho, que a mí me faltan 2 años. Tengo aprobado el tercero, pero cuando terminé el tercero me dio un infarto y no pude ser abogado. No, quiero hacerla ahora, eso siempre y cuando pues esté muy bien mentalmente, tenga mucha salud. Pero bueno, en lo de salud me siento muy bien porque yo soy de gimnasio todos los días. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál es el mejor país o la mejor cultura que has visitado, que te ha impactado más? Yo siempre soñé en vivir en París. Me parece que París es el eje de la cultura del mundo
Y estuve por ahí en los años 90 con la intención de radicarme en París para estudiar justamente en la Sorbona porque quería hacer allá filosofía y letras. Pero resulta que como yo he sido muy enfermo, me agarró diabetes y no, yo con diabetes por ahí no me voy. Aquí me quedé otra vez. Bueno, libro preferido. ¿El qué? Libro preferido. No, son muchos, pero básicamente yo leo mucha literatura. Me gusta mucho. Literatura y filosofía. También historia, ¿no? De todo un poquito. Sí, de todo un poco. Artista preferido. Artista preferido. Peter O'Toole. Peter O'Toole, que fue un actor irlandés. Era un gran intérprete del teatro de Shakespeare y una de las voces más resonantes que conocí en mi vida. Fabuloso, fabuloso actor. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes como comentarista deportivo? Yo creo que el día del 5-0 en Argentina, en cancha de River, y el día del 1-1 en el Giuseppe Meazza de Milán, Mundial del 90, el empate 1-1 con Alemania. Y 3 personajes famosos que llevarías a tu cumpleaños, que te gustaría tener con vos. Uno, Menotti, con el que tengo muy buena amistad. El otro sería un uruguayo que ustedes conocen bien, que es para mí como un hermano, Víctor Hugo Morales, ¿no? Y un tercero, de pronto revivir a Osvaldo Juan Subeldía, que le tuve mucho afecto. Qué bien. Y para ti, ¿cuál es el mejor futbolista de la historia de Colombia? Lo que pasa es que nos quedamos a mitad de camino. Hubiera sido Tino Asprilla si fuera juicioso. Todos decimos lo mismo. Sí, mucho talento. Y si no hubieras estado en el mundo del fútbol, ¿qué te hubiera gustado hacer? Aparte pues, de ser comentarista deportivo, ¿con qué te hubiera sido? Si no hubiera sido... Pues... O sea que me hubiera gustado mucho el cargo de director deportivo. No entrenador, sino director deportivo. Ídolo futbolístico tuyo. Ídolo. Pelé. Pelé por encima de lo que me pongan. Jugador más completo de la historia. Y si quieres lo comparamos con el que quieras. Entrenador favorito. Hoy en día Pep Guardiola. Y antes tuve un gran ídolo también con quien aprendí mucho. Es más, me fui a verlo trabajar a Uruguay un tiempo también. Don Ricardo de León. Él inventó el pressing mucho antes que Rino Michico, no te cuento todo. 2 años antes. Bueno, Weimar, ¿cuál es el logro a nivel de periodístico más importante, del que más te sientes orgulloso? No, pues yo creo que haber conquistado el premio Rey de España, el Iberoamericano, el Simón Bolívar también, y muchos otros galardones, ¿no? El haber tenido la oportunidad de hacer una obra social cuando fui alcalde cívico de Medellín 4 años, y el haber tenido en mi programa de radio a muchísima gente que luego dio un salto grande y está en primer plano ¿qué dijera yo? De popularidad en Colombia, ¿no? Como han sido Pachi Andrade, Iván Mejía Álvarez, el Tato Sadil, Munera Isman, Mauricio Agudelo, Fernando Cardona Mejía, Camilo Sisto Vaquero. Bueno, esta es una lista que es absolutamente interminable, ¿no? Bueno, ya que hablas de tus pupilos, Perdón, Guillermo León Zapata, sí, Fernando Cardona. ya que estás hablando pues de tus pupilos en esta carrera, ¿cuál es el compañero que más recuerdas en tu carrera? Compañero Negro Perea. El negro. Nos teníamos un cariño el uno al otro que me dolió mucho su partida, mucho me dolió. Y compartimos muchos mundiales, Copas América, viajamos por los 5 continentes y éramos como un par de hermanos. El único defecto que tuvo Edgar Perea fue ser negrito, porque si hubiera sido blanco, su único defecto sería no haber sido negro. Weimar, el partido más importante de fútbol que comentaste. Todos. Yo diría que todos porque
siempre, yo tuve un eslogan, ¿no? Con los ojos en la cancha y el corazón de los oyentes. Yo lo primero que le di al oyente fue el corazón y en cada partido dejé el alma. Por eso no entiendo jugadores que actúan 15 minutos y después desaparecen en la cancha. Es verdad. Bueno, Weimar, ya que realizaste pues estos estudios en diferentes lugares del mundo, te preparaste de una gran manera, yo te quisiera preguntar ¿cuál es la diferencia que tú encuentras entre estas instituciones con la colombiana? Con la preparación que existe en Colombia y ese tipo de cosas. A ver, aquí en la preparación física nos falta mucho. Yo quiero decir, por ejemplo, que bueno, ha habido grandes preparadores físicos en Europa, Seirulo, por ejemplo, los alemanes que son extraordinarios. Yo tuve un gran profesor de preparación física que fue Armando Aravena, tío de Jorge Aravena, el que fue jugador del Cali, un hombre que se pasó muchísimos años, 6 meses aprendiendo en Alemania, 6 trabajando en Chile, 6 y 6 y 6. Porque el preparador físico sale muy poco de Colombia, son poquitos los que han salido. Eso es la preparación física. Y ahora, aquí hay un problema y es que los jugadores se acuestan, cuando se retiran, se acuestan completamente sanos y aliviados. Y al día siguiente amanecen enfermos, técnicos de fútbol, sin prepararse en metodología del entrenamiento, en pedagogía, sin prepararse en táctica, principios elementales de juego, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces es lamentable que nuestro jugador refleje, ya cuando es profesional, una serie de déficit. No conocen la fundamentación de la técnica y mucho menos los principios elementales de la táctica. Por eso, como este programa se llama Jugador Inteligente, ¿no? Yo siempre digo una cosa que quiero que le quede a quien esté viendo este programa. La jugada más importante del fútbol, ustedes saben cuál es, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuál? La que está por venir. La siguiente. Esa es la más importante porque si todo jugador mío, antes de recibir la pelota, sabe dónde están los compañeros y dónde están los enemigos, recibe y la juega de primera. Y cuando vengan a marcarlo ya la pelota no está. Yo recuerdo mucho que tuvo el Medellín un jugador, el Patico Aguilera, con quien todavía me hablo, vive en Montevideo. Fue a jugar a Italia siendo pequeñito y fue el goleador en Italia, frente a esos mastodontes que marcaban. Porque jugaba un toque, pensaba un segundo antes que los contrarios. Fíjate que aquí hay mucho jugador y hay profesionales, aquí en los equipos de acá, que primero reciben, hacen una gambetica y arrancan a correr y no saben para dónde van. No conocen el juego, no saben jugar el fútbol. La cámara los enfoca y son los que más sudan. Esto no es cuestión de sudar ni de correr mucho, sino de pensar más, ¿no? Y de correr bien. Esos muchachos no sé por qué están en el fútbol profesional. Y como se cansan rápido de correr inútilmente, entonces medio los tocan y al suelo, ¿no? A simular que están lesionados. Eso le hace mucho mal al fútbol colombiano. Un fútbol lento, un fútbol poco inteligente, un fútbol sin talento. A mí este fútbol de verdad me defrauda mucho. Por eso me encanta mucho más ver el europeo. Juan Román Riquel me dice que corre cualquiera, pero que jugar al fútbol, muy no, poco. Es que un amigo que ¿dónde estaba? No, es que estaba jugando fútbol. Fútbol estaría jugando pelota, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Pero si el fútbol fuera de correr, yo formaría un equipo de la Liga Antioqueña de Atletismo y sería el campeón de Colombia, ¿o no? Sí, es verdad. ¿Crees que todo esto es lo que influye para que nos vaya tan regular en los torneos internacionales? Que no, el jugador no tiene formación desde abajo. No hay una formación. Si no tiene fundamentos, no tiene confianza. Y si no tiene confianza, no tiene jerarquía. Y si no tiene jerarquía, siempre estará faltándole un centavito para el peso. Que nos queda faltando siempre. Siempre nos falta. Es verdad, Osorio menciona que en Colombia hay ese déficit de formación que siempre se le exige en vez de formarlo de buena manera.
Claro, sí, el señor Yesurún, por ejemplo, y el señor González, en vez de robar la plata de la boletería y tener que y pagar multas personales de 300 millones, no sé cuánto, y quitarle a la federación más de 17 mil millones de pesos, par de sinvergüenzas, que tienen la aquiescencia de este fiscal que se llama Barbosa, que es un sinvergüenza también porque ya tendría que haber desengavetado la parte penal y denunciarlos penalmente, ¿no? En vez de sacar los 17 mil millones para pagar sus fechorías, hombre, sáquenlos y preparen técnicos de fútbol, que preparen bien al jugador colombiano. Hagamos algo por el mañana, no por el bolsillo de hoy, para quedarse con lo ajeno. Sí, creo que en Colombia tenemos ese problema. También pensamos que en ese mismo déficit de formación va la ignorancia en los jugadores de la parte de alimentación, de una parte psicológica en la cual se deban de preparar más. ¿Vos qué opinas sobre ese tema? Sí, es que nos falta preparación psicológica. Pero fíjate que ya casi todos los equipos tienen psicólogo hace muchos años, ¿no? Tenemos también tenemos dietistas, nutricionistas, médicos especializados. No, al jugador se le atiende bien. Lo que pasa es que llega con ese déficit de atrás y sobre todo déficit mental. Si a ti no te educan la cabeza, no te pueden educar los pies. Es verdad. Así es. Y por ejemplo en Europa se ve mucho de que equipos como el Bayern Múnich o los equipos grandes allá, digamos que entrenan a los jugadores no solo en lo que tiene que ver con fútbol, sino que los cogen desde pelados y pues les imparten una educación que digamos que se ve reflejada al fin y al cabo en los resultados que tienen los equipos allá. Es decir, el proceso que los cogen desde abajo. Acá, ¿cómo ves ese proceso? ¿Ves que nos hace falta? O digamos, ¿cómo se podría mejorar ese proceso de poder coger a estos pelados y brindarles como esa educación que... Claro, es que es el proceso de formación. Primero, yo creo que el técnico y el directivo tienen que pensar en sacar buenas personas. Y después futbolistas. De acuerdo. Porque aquí ha habido futbolistas que han sido asesinos, malas personas. Hay que formarlos primero como seres humanos. Y lo otro, yo te voy a contar una anécdota que de pronto la gente no conoce mucho. Año 1958, llega Pelé al Mundial de Suecia. Gana Brasil 5-2 y aparece esa figura inmensa, maravillosa, ese portento de Pelé. Y el Santos es su equipo de toda la vida. Únicamente se fue de allí a jugar al Commonwealth de Nueva York un tiempo. No tuvo más equipo en el mundo. Pero desde que tenía 17 años le dijo al Santos, sí, yo me quedo con ustedes, pero me tienen que dar educación. Como el Santos viaja tanto, necesito profesores en el avión. Y él estudiaba en el avión con un cuadernito y apuntaba. Y hablar con Pelé con el tiempo, que yo tuve esa gran satisfacción, un día en compañía de Perea y del emperador Marco Antonio Bustos, que en paz descanse, estuvimos con él como 5 o 6 horas y tomando unos whisky sabrosos. Un hombre que te hablaba 4 o 5 idiomas y de una muy buena cultura. Era un hombre que leía. Que no solo la cultura te la da la escuela, el colegio o la universidad. Te la dan los libros, te la dan los viajes, ¿no? Te lo dan la interacción social. Y en eso Pelé fue muy cuidadoso de estudiar. De allí la diferencia entre Pelé y Maradona. ¿Ah? Pelé fue un señor. Y por eso un gran amigo, Jorge Barraza, escribió un día, haciendo la comparación de Maradona con Pelé. Dijo, algún día llegaré al Museo de Cera de Nueva York y encontraré a un lado el guayo izquierdo de Maradona y al otro lado a Pelé de cuerpo entero. Muy buena anécdota. Una gran enseñanza nos deja pues esta historia. Weimar, también quería preguntarte, ya como cambiando un poco de tema,
¿Cómo es la preparación que debe tener un comentarista deportivo? Que de hecho ahorita antes de que estuviéramos al aire nos estabas comentando un poco sobre esto, pero pues me parece interesante si nos puedes comentar como un poco más al respecto, como qué tipo de preparación deben llevar a cabo para pues justamente ejercer pues como una buena ejecución de los El comentarios. periodismo es uno solo, ¿no? El periodismo político, el judicial, el económico y el deportivo. Yo le exijo primero al periodista que tenga cultura, ¿ya? Y para tener cultura, si no estás en la universidad, que es lo que yo estoy haciendo ahora, después ya diría entre comillas, pues de muy adulto, los libros. Y a mí vienen muchos muchachos que estudian las facultades de comunicación y me preguntan, bueno, deme un consejo para el futuro. Entonces, yo siempre les recuerdo una frase de Leo Buscaglia, un famoso psicólogo italo-norteamericano que da una cátedra en la Universidad de Nueva York. Él dice, no te acuestes un solo día de tu vida sin aprender algo nuevo. Mi mujer me regaña porque yo como soy tan buen yo tengo jornadas a veces un sábado sin fútbol de leer 14 horas y me dice, ve, no leas más, que te vas a enloquecer. Yo prefiero estar loco con un poco de cultura, ¿no? Y no cuerdo, pero ignorante. Porque ¿sabes qué decían los abuelos? Y no se te olvide esta frase. Es peor la ignorancia que la hipotez. Sí, señor. Es verdad. Y acá siguiendo como el hilo de la conversación, también quería preguntarte ¿cómo has visto esa evolución del periodismo deportivo desde que empezaste hasta el día de hoy? Y ahora con estas nuevas plataformas de streaming que están en auge, ¿cómo piensas que, pues, o cómo lo está afectando? A ver, yo creo que hubo una generación muy importante, quienes participamos de ella, que fue la generación del 71, ¿no? Que hasta algunos de ellos todavía están trabajando, ¿no? Hernán Peláez Restrepo, Carlos Antonio Vélez, Iván Mejía, con quien compartiendo estos días en Cartagena, y estamos recordando viejos tiempos. Pachi Andrade, Mario Pozo y Mario Pozo Jr. en Cali, Javier Giraldo Neira en Manizales, Fabio Poveda Márquez en Barranquilla. Bueno, una generación muy interesante con una vigencia de 50 años, ¿no? Y hay una generación nueva que está saliendo de las facultades muy interesantes, me parece que salen con muy buena formación humanística, pero que les está faltando ese sentido de investigación. No investigan como investigábamos antes. ¿Por qué? Porque tienen del aparatico, ¿no? Clic, que ahí averiguan todo. Pero no se dan el trabajo de hablar con los técnicos, de aprender con los técnicos, de hablar con el directivo, de confirmar una información. No, todo lo tienen ahí lo tienen en el celular. Y yo creo que a eso tendrían que aportarle un poquito más de lectura, ¿no? Es decir, en la tecnología lo hacen muy bien, en la parte humanística yo les veo un poquito de deficiencia. No digo a todos, ¿no? Porque hay algunos que son extraordinariamente buenos y hay un cambio generacional, como tiene que ocurrir en cualquier profesión. Pero hay periodistas nuevos que son, repito, muy interesantes y muy buenos, y otro campo que está también ahora muy en boga por el progreso del fútbol femenino son las comentaristas mujeres, ¿no? Que hay también algunas de muy buenos quilates. Así es. ¿Y qué nos puedes contar sobre un poco sobre el fútbol femenino que ahora pues está como surgiendo más de la preparación, del tema de la preparación física y nutricional que se está comenzando a implementar dentro del fútbol femenino? ¿Qué pensás al respecto de esto acá en Colombia, de cómo están llevando el fútbol proceso? ha progresado mucho. Las niñas antes, yo recuerdo, le daban de punta y para arriba, ¿no? Porque no tenían los conceptos básicos. Sabían entregar una pelota larga o corta y parar un balón, o conducirlo, ¿no? Pero no tenían esa inteligencia, por ejemplo, para triangular, ¿no? Y buscar la compañera libre, o para buscar la cuarta jugadora libre, no la tercera, sino la cuarta ya.
eh, gambeteaban, pero después no sabían qué hacer con la pelota. Me parece que ahora aplican mucho más de que la jugada del fútbol más importante es la próxima y que antes de recibir ya tienen panorama. Y hay jugadoras como Linda García de una calidad para presentar en cualquier meridiano o paralelo del universo, ¿no? Sí, el fútbol femenino ha tenido ese progreso y Linda ahora en el Real Madrid tiende a ser la estrella. Weimar, bueno, metámonos un poquito en el fútbol colombiano. Aquí en el fútbol colombiano no hay procesos, los equipos de fútbol no tienen proceso. ¿Crees que esto es una de las razones por las cuales fracasamos? Porque si revisamos actualmente el equipo con más proceso, con más antigüedad en un proceso es el Millonarios de Gamero, que igual se demoró en dar sus frutos ahorita en junio. ¿Qué opinión tenés como al respecto? Nosotros en Colombia vivimos mucho de la improvisación. Improvisamos los directivos, no estudian. Improvisamos los técnicos, hay muchos que tampoco estudian. Improvisamos los jugadores. Improvisamos los procesos, porque muchas veces ni siquiera los tenemos. Entonces, lo que pasa en nuestro fútbol es justamente eso, ¿no? Vivimos de improvisación en improvisación. Y los directivos felices porque eso es un negocio que les da buena plata. Todos, hombre, que la situación es muy mala, pero no, dígame un solo directivo que se haya quebrado en un equipo. Montan un equipo y mínimo les vale la ficha 60.000 millones de pesos. Te estoy hablando de 15 millones de dólares. 15 millones el de menos. Pero que no hay negocio, que se quejan demasiado, improvisan demasiado y parece que a muchos no les interesara ni ser campeones, porque dicen que se les duplica el costo para el año entrante. Es toda, meta la platica al bolsillo, improvise y a ver qué sale. Por esto es el fútbol que decíamos ahora, siempre le queda faltando un centavito para el peso. Lo queremos mucho, pero está muy cojito que anda. Y con mucha arterioesclerosis. Y Weimar, ¿y qué diferencias puedes encontrar frente a la formación del fútbol acá en Colombia frente al fútbol en la misma región de Argentina o de Brasil? Es decir, porque ellos siempre nos sacan, digamos, como esa ventaja en torneos internacionales. O sea, ¿qué hay allí que de pronto nosotros no estemos implementando acá localmente que nos pueda permitir llegar a ese nivel? Nosotros lo que tenemos en el fútbol es básicamente por generación espontánea. Salen generaciones y muy buenas, pero no tenemos ese proceso, por ejemplo, de Argentina, de Uruguay y de Brasil, donde tú metes al niño y juega en la sexta división, luego en la quinta, asciende a la cuarta, a la tercera, a la segunda categoría de ascenso y llega al profesional. Hacen el ciclo completo, ¿no? Y fíjate, pues, me ha tocado ver casos, ¿no? Escuelas de fútbol donde los entrenadores no tienen tampoco formación. ¿Qué va a salir un niño de ahí? Hay unos muy buenos, ¿no? Y sacan muy buenos jugadores, pero hay otros que no tienen tampoco ni idea. Fíjate que improvisamos en el fútbol profesional, improvisamos en las inferiores. Es que yo he ido a ver trabajar a Terio, yo fui a ver trabajar a Núñez en Montevideo, en divisiones inferiores, eso es una maravilla. Aquí improvisamos mucho. Y cuando salen jugadores buenos, hombre, pasa generalmente por un proceso de generaciones, ¿no? Creo que nos falta más organización, más capacitación de esos técnicos para que capaciten mejor a los niños y lleguen muy plenos de fútbol mental, físicamente y espiritualmente, para aplicar lo que llamamos la jerarquía, que es lo que ustedes preguntan. ¿Por qué no tenemos jerarquía? Pues porque no la preparamos. Ese es el tema. La falta de formación nos lleva a tener esos fracasos. Precisamente ahorita en el fútbol colombiano estamos viendo que la llegada del grupo inversor del Independiente del Valle,
que Independiente del Valle se ha convertido en un equipo referencia en el continente precisamente por esos procesos. ¿Pensás que de pronto esta llegada al Atlético Huila puede servir para que salga algo bien en el fútbol colombiano? Ojalá. Yo estaba conversando cuando vino Independiente del Valle, ¿recuerdas? En el 16, final con Nacional de Copa Libertadores, hablaba con José Baum, que es un muchacho, su hermano Miguel Baum fue el que dirigió en la Bolivariana. Bueno, el entrenador era Tuso Ortiz, pero él era el presidente del club de la Bolivariana. Y de ahí salieron, Alejandro Brand, Ponciano Castro, La Rata Gallego, el Quincongote, un equipazo de fútbol, ¿no? Y siempre muy organizados. Y Miguel está viviendo hoy en día en Miami, pero su hermano José es socio de algunos de los negocios que tiene este señor dueño de Independiente del Valle. Ahí fíjate que hay una organización seria. Y han llevado técnicos, los han traído desde España para que organicen el fútbol desde abajo. Ahí están viendo los resultados. Cuando hay un trabajo organizado, serio, metodizado, inteligente, productivo y con resultados a largo plazo, llevando una cronología exacta. ¿Crees entonces que le va a hacer bien al fútbol colombiano? Ojalá. Vamos a ver cómo trabajan de inferiores, ¿no? Espero que bien. Bueno, Weimar, ahorita pasemos al tema de la selección Colombia. ¿Cómo ves el actual proceso con el profesor Lorenzo? Pues hasta ahora va bien, ¿no? Esperemos que la figura responda. ¿Crees que vamos a lograr algo? Pues porque soy de los que piensa pues, que ir a este Mundial de Estados Unidos se convierte en una obligación ante que se ampliaron los cupos. Pero yo saber qué va a pasar en el mañana es como tan difícil. ¿Vos crees que me gano la Lotería Power de Estados Unidos? Hay que jugarla. Colombia tiene que jugar también. Te digo esto porque yo quedé muy desilusionado con el proceso de Reinaldo Rueda. No es posible que en 7 partidos metamos la pelota del arco, teniendo goleadores, es increíble. A veces nos ilusionamos mucho y terminamos con muy poco. Y a veces nos vamos con las manos vacías y llegamos con un buen botín, como el caso de Luis Alfonso Marroquín en el 85, con esa selección Colombia que jugaba tan hermoso. Pero fíjate que han pasado eso ya 38 años y algo parecido no ha vuelto a salir. Y ahora que mencionas eso de las anteriores elecciones, ¿cómo es la selección actual frente a esas anteriores elecciones? ¿Cómo qué podrías destacar actualmente o sí, qué diferencias ves? Jugadores hay. Lo que pasa es, el problema de esto es que los directivos del fútbol son cada vez más dragones, ¿no? Entonces traen a los jugadores faltando 4 días. ¿Tú crees que en 4 días uno arma un equipo de fútbol? Complicado. No. ¿Pero para qué? Es un sistema que le permite más partidos, más entradas por derechos de televisión. Les importa es el dinero, no les importa el fútbol, ¿no? Estos son los epulones del fútbol, que le aportan muy poquito al progreso de esta actividad, no solo aquí, sino en todo el mundo. Ya empiezan a hacer campeonatos con 48 equipos y después lo harán con 250 para televisar más, para que les entre más. Y hay una preocupación en estos días, que es el que estaba reclamando. Pep Guardiola. Bueno, ¿hasta cuándo esta cantidad de partidos, por Dios? Están matando a la gallina los huevos de oro y la están matando hace rato. Pero son insaciables, lamentablemente. Es verdad, es algo complicado. Bueno, Weimar, hablando de eso, ¿cuál es ese entrenador de Colombia que vos digas, este fue el que más aportó al fútbol colombiano, que lo hizo crecer más? No, aquí ha aportado mucho. Yo creo que lo Ochoa Uribe fue muy bueno. Lo de técnicos como Pacho Maturana, como Bolillo, como Hugo Gallego. Pero aquí hay un detalle que yo quiero resaltar. Aquí en Colombia, en los años 80,
vinieron 16 técnicos que fueron o campeones del mundo o campeones de Copa Libertadores y dejaron mucha enseñanza acá. Grosso modo, yo recuerdo Popovich, campeón mundial con el Steaua de Bucarest. Juan Carlos Lorenzo, campeón de Libertadores y del mundo de clubes, con Boca de Argentina. Por aquí pasó Baldo Juan Subeldía, campeón de Copa Libertadores. Carlos Vilardo, campeón de la selección del 86 en México. Por aquí pasó Mujica. Por aquí estuvo Pisuti, campeón con Racing. Bueno, si uno hace la lista, son 16. Y esos señores dejaron muy buenas enseñanzas tácticas en Colombia. Yo por eso alguna vez le propuse a la federación, hombre, ¿por qué no traen unos 8 monitores bien buenos? 4, 4 y 4. Pónganlo a trabajar 6 meses en Barranquilla o un año, que es lo ideal. Yo creo que todos los cursos que he hecho han sido de 1 o 2 años. Esos cursos de 3 meses no sirven para nada. Ponga 4 monitores, tráiganlos de donde yo no sé, de la escuela de fútbol de Grenoble, de la escuela del Ámsterdam, de la escuela italiana, que tiene escuelas buenas, traigan la gente de la Masía, del Barcelona, traigan la gente de inferiores del Bayern, para que trabajen para formar monitores y técnicos. Háganles un año de capacitación a 60 de Barranquilla, 60 de Medellín, 60 de Cali y 100 de Bogotá. Haciendo usted casi 300 técnicos. Y esos 300 técnicos multiplican el conocimiento con otros monitores, con otros técnicos. Pero esta gente no. Esta gente sabe cómo rompen el bolsillo de todo lo que roban. No les importa absolutamente nada más. No. Y después van a abrazar a las niñas. ¡Ay, mis nietas! Que porque él fue el que las formó. ¿Cuál formó ni qué carajo, hombre? En ese mismo aspecto, Weimar, tácticamente estamos muy atrasados respecto a otro tipo de fútbol más avanzado. Usted sabe que el fútbol es un deporte, ¿cierto? Y el deporte es un reflejo de la situación político, económica, social y cultural de un país. Nosotros decimos que somos tercermundistas. Yo creo que somos quinto o sextomundistas. Por eso en el fútbol estamos de acuerdo con lo que es el país, con lo que es Colombia. Ahora, hablando pues un poco de las cosas que se están haciendo bien, porque ya hemos hablado de pronto como en lo que se puede mejorar, ¿qué pensás vos, Weimar, que se está haciendo bien actualmente en el fútbol profesional colombiano? ¿Qué se podría destacar o por dónde deberíamos seguir? A mí, por ejemplo, me ha gustado lo que hizo Millonarios, la continuidad de Gamero. ¿Ya? Los equipos que han tenido largos ciclos les ha ido bien. Bilardo del Cali, Subeldía del Nacional, Pacho Maturana en Selección Colombia, ¿no? Que fue a los mundiales del 90, 94, y Bolillo, que era de esa escuela, que fue al del 98. Un ciclo largo. La formación de equipos, por ejemplo, con una base. ¿Recuerdas el que fue a Juegos de Odesur con Bernal? Un Tolima que era muy eficiente y lo reforzaron con 4 o 5. Le fue bien. Ya tienen una base de trabajo. Porque es que aquí lo que no dan tiempo por los torneos es de trabajar. Entonces recordemos lo que ocurrió con Pacho Maturana. Arquero, defensa y Leonel Álvarez. ¿De dónde eran? Todos de Nacional hasta la mitad de la cancha. Ahí van 6. Refuerzo, un creativo. Pío Valderrama, otro creativo. Bernardo Redín. Y 2 hombres en punta. Arnoldo Guarán, por ejemplo, la Gambetta Estrada o el Pipa de Ávila. Pero ya los equipos estaban hechos. Tenían una base. A mí me parece que eso se podría volver a ese sistema de que un equipo fuera la base de una selección colombiana. Un equipo que esté jugando bien. Pero si usted me pregunta cuál está jugando bien en Colombia hoy, hay que buscarlo con la lámpara de Diógenes. Precisamente te quería preguntar sobre eso. ¿Qué opinión te respecta a la opinión, el presente de los equipos paisas? Nacional, Medellín. Totalmente irregulares, no me dan confianza. Weimar, ¿alguna anécdota que nos puedas volver a contar, no sé, de pronto de tu ídolo que fue Pelé, algo?
Llegamos a un hotel que se llama el Hotel Internacional en Belo Horizonte. Perea, el emperador Marco Antonio y yo. Y ese hotel tiene como característica que en el piso 10º tienen cerca de 60 mujeres bailando samba, pero unos cuerpos esculturales, unas garotas, ¿no? Y haciendo algunas de ellas también de striptease. Y cuando el negro Pelé, que era un hombre muy sencillo, aquí está la anécdota, ¿no? Una vez yo hablo con Guillermo Coppola, que quiere hacer una entrevista con Diego Armando Maradona. Entonces me dijo, sí, veniste para La Habana. Él estaba en tratamiento en La Habana, Maradona. 18 días. Cogía un taxi que me costaba $50 la ida, 50 la venida. Estamos hablando más de 200.000 pesos. Porque yo quedaba en las afueras de La Habana. Iba, ¿no? Que no puede atenderlo, y prolongaba y prolongaba. Y yo preguntaba a los porteros de ese sitio donde estaban. No, es que anoche llegaron a las 5 de la mañana. Se dieron con una vieja de parranda que se estaba recuperando de su drogadicción. Bueno, al día 18 me dice bueno, ya te va a recibir. Pero $50.000 anticipados. Me dio una ira que, con todo respeto de quien está viendo esto, te los pagará tu madre. Y no digo la otra palabra que le dije. ¿Cómo me hace semejante cosa? En cambio, cuando estábamos en Belo Horizonte, entró Pelé con una corte como de 10 personas. Que Pelé era un hombre de muchas relaciones. Tenía relaciones de la Federación Brasileña de Café. Le pagaba a Mastercard una plata por ser su embajador, las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Cuando nos vio, dice, ¡oh, meus amigos de Colombia! Pelé, venga, siéntese acá con nosotros. Un momento, ya vuelvo, ya regreso. Y se fue, sentó los amigos y se vino con nosotros como 2 horas ahí. Y pasaban las garotas con semejantes caderas a moverlas así. Entonces sacaba un lapicero Pelé y le firmaba el autógrafo en la nalga. Entre ese sentido, que dijera yo, mesiánico que tenía Maradona, y esa grosería y ese comportamiento social, ¿no? Y la amabilidad, simpatía, cariño y afecto de Pelé, ¿no? Hay una distancia de aquí a la última galaxia del universo. Grandes diferencias. Weimar, ¿de pronto en alguna ocasión llegaste a tener algún inconveniente con algún jugador, entrenador, algo así por el estilo? Sí, porque a veces cuando uno critica, y yo nunca actúo de mala fe en la crítica, cuando uno critica a la gente no le gusta ser criticada. Sí, más de una ocasión, pero las cosas se arreglaron rápido. Weimar, y ahora, ¿qué crees que debería tener en cuenta, qué características debe tener un jugador para ser catalogado como un jugador inteligente? Pensar un segundo antes que los demás y tomar generalmente buenas decisiones. ¿Ya? Sencillo. Bueno, esperamos pues que les haya gustado esta entrevista con el maestro Weimar Muñoz, un gran periodista y comentarista deportivo. Weimar, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos y hablarnos sobre tu conocimiento. Esperemos que te haya gustado. Pues Santiago y Juan Pablo, muchas gracias por darme esta oportunidad de saludar a sus televidentes y a todos mi afecto y mi cariño de siempre. Muchísimas gracias. Y en la comunidad nos vemos el próximo capítulo. Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para que no te sigas perdiendo entrevistas como esta y como la que tendremos a continuación. En la próxima entrevista tendremos al señor Kunda Valencia. Él actualmente es el gerente de Águilas Doradas, con pasado en gerencia deportiva también en el Independiente Medellín y con proyectos deportivos en los Estados Unidos. Así que nos vemos en un próximo capítulo y muchísimas gracias.